Estimados jóvenes, es un gusto saludarlos como siempre. En esta oportunidad vamos a realizar el análisis completo de una función racional en la que denominamos función racional aquella que tenga un numerador y un denominador. Entonces, para realizar el análisis completo de una función de este estilo, se deben efectuar los siguientes pasos. Entonces, el primer paso va a ser el cálculo del dominio de la función. Para ello, sabemos desde el capítulo de funciones que cuando hay un denominador, ese denominador tenemos que evitar que sea cero. Entonces, de este tipo de funciones no podemos decir de que su dominio es todos los reales, generalmente, porque hay casos donde sí es todos los reales. Pero en esta oportunidad tengo un denominador en la cual no me permite decir eso. Entonces, este denominador nosotros tenemos que apartarlo y asegurarnos de que sea distinto de cero. Tenemos que evitar de que nunca sea cero. Y de aquí despejamos la variable x. Entonces, x al cuadrado menos 1 es distinto de cero, x al cuadrado es distinto de 1, porque ese valor que está con menos pasa con más, me refiero al menos 1, y el cuadrado pasa al otro lado como más menos la raíz cuadrada de 1, ¿no? Porque recordemos de que todo cuadrado al otro lado pasa como raíz cuadrada. Y entonces aquí tengo, ¿no es cierto? Ya prácticamente el valor de x. Entonces x no puede ser más menos 1. No está permitido darle a la variable x ni el valor de 1 ni el valor de menos 1. Por lo tanto, vamos a decir de que el dominio de esta función va a ser igual a todos los números reales. Vamos a poder darle cualquier valor real a excepción del 1 y del menos 1. Entonces con eso tengo ya calculado el dominio de la función, ¿no? Como paso número 1. Una vez que hemos calculado el dominio de la función, entonces el siguiente paso a realizar en un análisis completo de una función racional es obviamente calcular sus puntos críticos. Sin embargo, hay unos pasos acá en la que hay que calcular las asíntotas, asíntota vertical, asíntota horizontal y asíntota oblicua. Pero nosotros más vamos a dedicarnos a encontrar los puntos críticos y si existe un máximo o un mínimo o un punto de inflexión. Por lo tanto, nuestro segundo paso vendría a ser el cálculo de los primeros puntos críticos. Y entonces aquí tenemos que proceder a derivar la función. Para ello, agarramos la función que estamos analizando, ¿no es cierto? Y procedemos a calcular su derivada. Recordando lo siguiente, recordemos la fórmula que vamos a utilizar para encontrar esta derivada. Es la fórmula del cociente. Entonces acá, ¿no es cierto? Haciendo un recordatorio, la fórmula que vamos a utilizar es U sobre B. Y entonces la derivada de esto también es una fracción donde acá vamos a hacer lo siguiente. Se procede a derivar
¿no es cierto?, el numerador y se lo multiplica por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que frecuentemente se utiliza para derivar una función de esta naturaleza, donde el numerador, que es x al cubo, va a ser u, y el denominador, que es x cuadrado menos 1, va a ser p. Por lo tanto, procedemos a aplicar la fórmula y entonces podemos decir lo siguiente. La derivada de la variable y respecto de x, ¿no es cierto?, porque dependemos de x, va a ser igual a un cociente, y en este cociente vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que tenemos que derivar el numerador. Entonces, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado multiplicado por el denominador, que es x al cuadrado menos 1, menos el numerador, que es x al cubo, y esto tengo que multiplicarlo por la derivada del denominador. Derivada de x cuadrado, 2x, derivada de menos 1, 0. Y todo esto tengo que dividirlo por el denominador, que es x al cuadrado menos 1, todo elevado al cuadrado, ¿no? La fórmula me pide que este denominador yo lo eleve al cuadrado. Bueno, de acá tengo que hacer operaciones matemáticas para poder simplificar lo más que pueda la expresión. Entonces aquí va a pasar lo siguiente. Haciendo aquí operaciones, obtendremos los siguientes resultados. 3x cuadrado por x cuadrado, eso me va a dar 3x a la cuarta. 3x cuadrado por menos 1 me va a dar menos 3x al cuadrado. Menos por más es menos, y 2x por x al cubo me va a dar 2x a la cuarta. Y entonces aquí puedo reducir términos semejantes. Los términos de x a la cuarta se pueden reducir. Entonces 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta, eso me va a dar x a la cuarta. Y esto de acá ya fue reducido. Y de aquí, ¿no es cierto?, puedo factorizar x al cuadrado. Entonces, si yo factorizo acá x al cuadrado en el numerador, entonces aquí me va a quedar x al cuadrado menos 3. Esto se debe a que x cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta, y x cuadrado por menos 3 es menos 3x al cuadrado. Entonces ahí tengo la derivada de la función. Una vez que tengo la derivada de la función, lo que tengo que hacer ahora es esa derivada igualarla a 0 y despejar la variable x. Entonces esto que está dividiendo pasa a multiplicar, y algo multiplicado por 0 es 0. Entonces me va a quedar x cuadrado por x cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Qué pasó con esto? Bueno, como les decía, está dividiendo, pasa a multiplicar, todo esto multiplicado por 0 es 0. Y entonces aquí voy a poder encontrar los valores de x. Primeramente, agarro el primer término, que es x al cuadrado, y lo igualo a 0. Y de ahí despejo x. Entonces, ese cuadrado al otro lado va a pasar como la raíz cuadrada de 0, más menos, obviamente,
Podíamos haberlo calculado directo, pero lo voy a hacer paso por paso. Y la raíz cuadrada de 0 es pues 0, lo que significa que ya tengo un valor para x. O sea, x vale 0. Pero acá, también en esta parte, tengo que resolver. Es decir, este x cuadrado menos 3 también tengo que igualarlo a 0. Entonces, x al cuadrado menos 3 debo igualarlo a 0. Y de acá despejo la variable x. Entonces, este menos 3 va a pasar al otro lado con 3 y este cuadrado va a pasar al otro lado como la raíz cuadrada de 3, es decir, más menos la raíz cuadrada de 3. Y entonces ahí he encontrado otros valores para x, o sea, he encontrado tres valores para x, ¿no es cierto? Uno que es 0, otro que es raíz de 3 y otro que es menos la raíz de 3. Esto se puede escribir así. Entonces tengo tres valores por analizar. Uno es el 0, el otro es raíz de 3 y el otro es menos la raíz de 3. Entonces, para calcular los puntos críticos, ¿qué es lo que debo hacer? Para x igual a 0, aquí, para x igual a 0, voy a buscar mi función, voy a la función original, voy a la pregunta original, a esta que está acá, y me pregunto, ¿no? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Me hago la pregunta. Aquí la voy a escribir para que esté detallado. Cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale y? Esa es la pregunta que me debo hacer. Entonces, la forma de saberlo es obviamente reemplazando el valor de x. Entonces, aquí pues me va a quedar esto de la siguiente manera. 0 elevado al cubo sobre 0 elevado al cuadrado menos 1. Y entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo que va a pasar es que me va a quedar como respuesta final en esta parte 0 y aquí en esta parte, ¿no es cierto?, menos 1. O sea, me va a quedar 0 sobre 1. Y 0 sobre 1 es 0. Entonces ya tengo encontrado un punto crítico. Ya sé que un punto crítico se encuentra en las coordenadas 0 para x y 0 para y. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros encontramos un primer punto crítico. Todavía no sabemos si es máximo, si es mínimo, si es punto de inflexión o simplemente es un punto crítico. Lo que sabemos es que ahorita es un punto crítico y sabemos su ubicación. Su ubicación es en 0 para x y en 0 para y. Ahora, este mismo análisis tengo que hacerlo para los otros valores. Ahora voy a analizar para x igual a la raíz de 3. Entonces vengo acá, ¿no es cierto? Y digo, para x igual a la raíz de 3. Vamos a ver cuánto vale y. Entonces, otra vez, agarro mi pregunta original y me hago la consulta de siempre, ¿no? Vengo y digo, cuando x es igual a la raíz de 3, ¿cuánto vale y? Eso es lo que queremos averiguar, ¿no? Raíz de 3, ¿cuánto vale y? Entonces, indudablemente la calculadora nos va a colaborar. Entonces, que yo vengo, ¿cierto? Y reemplazo. Aquí, en vez de x,
Voy a colocar la raíz de 3, ¿no? Elevado al cubo. Esto para que se vea mejor, le vamos a colocar estos paréntesis. Ahora sí se va a ver más formal. Y aquí lo mismo. Voy a poner la raíz de 3 elevado al cuadrado. Y claro, voy a aplicar mi calculadora para obtener la respuesta de y. Entonces aquí esto nos va a quedar de la siguiente manera. Si sacamos la raíz de 3 y la elevamos al cubo, eso nos va a dar 5.19. Acá, si este cuadrado lo simplificamos con esta raíz, porque se puede hacer eso, entonces aquí me va a quedar directamente 3. Y 3 menos 1 me va a dar 2. Entonces, dividiendo esto, ¿no es cierto? Me quedaría 5.19 dividido entre 2, 2,59. Pueden trabajar con dos decimales o con los decimales que ustedes vean conveniente. Entonces, aquí encontré otro punto crítico. Tengo otro punto crítico ubicado en la posición raíz de 3 para x y 2.59 para y. También pueden transformar la raíz de 3 en decimales, no hay problema. Entonces aquí sería raíz de 3 en x y en y 2.59. Listo, ahí tengo otro punto crítico, pero tengo otro valor todavía por analizar, que es para x igual a menos la raíz de 3. Entonces vamos a aprovechar de copiar todo esto, ¿no es cierto? Para ganar tiempo. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Para x igual a menos la raíz de 3, entonces decimos, ¿cuánto x vale menos la raíz de 3? ¿Cuánto vale y? Entonces aquí va a ser menos, aquí va a ser menos, ¿no es cierto? Ahora acá, importantísimo. La raíz de 3 al cubo sigue siendo 5.19, pero un número negativo elevado al cubo es negativo. Aquí, un número negativo elevado al cuadrado es positivo. Entonces aquí me va a quedar 3 menos 1, que es 2. Y aquí entonces me va a quedar menos 2.59. Entonces, con menos la raíz de 3, y vale menos 2.59. Y entonces hasta ahí hemos encontrado nuestros puntos críticos. Bien, perfecto. Ahora va lo importante. Ocurre lo siguiente. Una vez que nosotros ya tenemos calculados los puntos críticos, procedemos a ver si estos puntos críticos son máximos, son mínimos, son puntos de inflexión. O sea, que, ¿qué tenemos en esos puntos? ¿Por qué son especiales estos puntos? Entonces, nuestro siguiente paso va a ser, nuestro tercer paso va a ser verificar si son máximos y mínimos. Entonces, el tercer paso va a ser el cálculo del punto máximo o punto mínimo. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a analizar nuestro primer punto crítico. Este es nuestro primer punto crítico. El punto crítico 0,0. Ese punto crítico 0,0, a mí me interesa el valor de x. X vale 0. Entonces aquí lo que hacemos es un estudio antes y un estudio después. ¿Pero dónde? En la derivada. Entonces decimos, aquí nos interesa el valor de 0. Entonces x es igual a 0. Hacemos un análisis antes,
y hacemos un análisis después. ¿Qué es lo que va a hacer la derivada? Me va a dar una idea de cómo se está comportando la gráfica antes del cero y cómo se está comportando la gráfica después del cero. Entonces, para ello, estos análisis, ustedes ya saben que estos análisis se hacen en lo que corresponde la derivada. Entonces, vamos a buscar la derivada, ¿no es cierto? Aquí está, esta es la derivada. Y aquí nosotros tenemos que buscar el análisis del valor antes y el valor después. Vamos a bajar esto para que nos quepa acá en la hoja. Ok, esa es la derivada. Entonces, un valor antes, ¿no es cierto?, del cero puede ser el menos 1. X igual a menos 1. Y un valor después del cero puede ser, ¿no es cierto?, el 1. Entonces aquí, X igual a U. Bien, ahora vamos a ver si estamos yendo bien en nuestros cálculos. Yo les había mostrado un programa que es el GeoGebra, que es el que nos permite saber si estamos yendo por buen camino o tenemos algo que corregir. Entonces aquí lo que voy a hacer por un momento es colocar esta función en el GeoGebra para ver si los puntos críticos que he encontrado son correctos y estoy yendo por buen camino. Para eso entonces lo que voy a hacer es compartir con ustedes el apoyo tecnológico, ¿no?, el GeoGebra, y vamos a decir, ¿no es cierto?, de que f de x es igual, vamos a provocar acá una división, es igual a x elevado al cubo sobre x elevado al cuadrado menos 1. Vean de que el programa ya me da la gráfica, observen, me da la gráfica, ¿no es cierto? Y me marca 3 puntos, lo que significa de que cuando fuimos a encontrar los puntos críticos, esos puntos críticos deben ser 3. ¿Cómo puedo saberlo? Porque de aquí a veces es un poquito complicado leerlos, ¿no? No es correcto asumir al ojímetro, ¿no? Decir, a ver, yo creo que está en 1.50 y algo. Entonces, venimos acá, escribimos extremo, el programa me dice, ¿cómo se llama tu función? Yo le digo, se llama f, ¿no es cierto? Y vean, me da, ¿no es cierto?, 2 puntos. Me dice, hay 2 puntos críticos, el punto A y el punto C. El punto A es menos 1.73 menos 2.6 y el punto C es 1.73 y 2.6. Ahora, la raíz de 3, si nos vamos acá, ¿es cierto? La raíz de 3, ¿cuánto es? La raíz de 3 es 1.73, efectivamente, ¿no? Y aquí, fíjense que está redondeado, ¿no? El programa nos dice 2.6. Claro, lo puedo redondear, 2.59, lo puedo redondear tranquilamente a 2.6. Y lo mismo acá, lo puedo redondear a menos 2.6. Yo puedo agarrar acá y puedo decir, no hay ningún problema, esto podemos redondearlo a 2.6, porque se puede redondear, y entonces vamos bien con los resultados. Perfecto. Ahora, el punto 00 es un punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Cuando yo le marco a la tecnología que me diga cuáles son los puntos críticos, lo que hace la tecnología es decirme, mira,
Este punto crítico es un mínimo porque está en bajada. Y este punto crítico es un máximo porque está en subida. Entonces yo digo, pero tengo otro, que es el 0,0. Ese 0,0 no es ni máximo ni mínimo. Eso me está diciendo. Entonces, ¿qué es entonces? Puede ser un punto de inflexión. Entonces yo vengo acá y digo, a ver, vamos a ver si es un punto de inflexión. Pongo aquí punto de inflexión, le marco el nombre a la función, ¿no es cierto? Y me dice indefinido. ¿Qué significa eso? Eso significa que efectivamente el punto que hemos encontrado, el punto 0,0, nos va a dar un resultado que no es ni máximo y no es ni mínimo, y cuando vayamos a un punto de inflexión, nos va a dar indefinido. Ahora, desde el punto de vista matemático, ¿qué significa esto? Eso lo voy a mostrar aquí en mi cálculo. Vean, si yo a esta derivada, ¿no es cierto?, le coloco el valor de 1, porque hay que entender, ¿no es cierto?, ¿por qué me está diciendo eso? Si aquí le pongo 1, y aquí yo le pongo 1, pero con signo negativo, porque estamos trabajando con -1, y aquí yo vengo y también le coloco -1, entonces, al hacer operaciones, solamente voy a trabajar con el denominador, porque quiero mostrar lo siguiente. Sabemos de que -1 al cuadrado es 1. Y aquí me va a quedar 1 menos 1. Pero 1 menos 1 es 0. Y 0 al cuadrado es 0. Y algo dividido entre 0 es indefinido. O sea, es error. No se conoce. Por eso que el programa me está diciendo indefinido. Si ustedes dividen todo esto entre 0, le va a dar error. Y esa es la forma que el programa tiene de avisarme, eso es indefinido. Y lo mismo se aplicó con el 1. También me va a dar indefinido. Si nosotros venimos acá, ¿no es cierto? Y copiamos aquí nuestra derivada y reemplazamos el valor del 1 en esta parte de acá, ¿no es cierto? Vamos a llegar a la misma conclusión. Entonces, lo que yo quiero es mostrar por qué la tecnología me está diciendo indefinido, ¿no es cierto? Tiene que haber una explicación. Entonces aquí si yo coloco 1, y aquí coloco 1, y aquí coloco 1, claro, si hago operaciones ahí, indudablemente, ¿qué es lo que va a pasar? Indudablemente el denominador se me va a hacer 0, aquí. Y entonces algo dividido entre 0 es pues indefinido, ¿no? Vean, 1 al cuadrado, 1, 1 menos 1, 0, 0 al cuadrado, 0. Entonces algo entre 0 es indefinido. Y aquí es 1 y aquí es 1. O sea, no importa el numerador. Como está dividido entre 0, es indefinido. Por eso que no es ni máximo ni mínimo. Por eso que el programa no me lo marcó cuando hice la gráfica, ¿sí? Pero me marcó los otros puntos. En este punto, en el siguiente, que es este de acá, me marcó de que este va a ser o un máximo o un mínimo. Exactamente ya sabemos con el programa qué es lo que es. Entonces aquí lo que vamos a hacer es analizar este punto crítico. Este punto crítico vamos a agarrar el valor de x, que es raíz de 3. Pero sabemos de que la raíz de 3 en la calculadora aproximadamente es 1,73, que es lo que nos sacó el programa. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a aprovechar de copiar
Todo esto para ganar tiempo. Entonces venimos acá y decimos, un valor a la izquierda de 1.73 puede ser 1, pero sabemos que con el 1 nos da indefinido. Entonces uno dice, ¿qué hacemos ahí? Le podemos dar un valor que esté a la izquierda y un valor a la izquierda de 1.73 tranquilamente puede ser 1.5. Siempre tenemos que tratar de darle de valores que estén cerquita. El 1.5 está antes del 1.7 y está cerca. Y un valor después del 1.73 tranquilamente puede ser el 2. Entonces venimos acá y reemplazamos. Aquí ponemos 1,5. Aquí ponemos 1,5 y aquí también colocamos 1,5 y de aquí para adelante la calculadora es la que se va a encargar de encontrar los resultados. Aquí lo que me interesa no es tanto el resultado que me dé, sino el signo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que aquí lo importante es el signo. Entonces, a ver, 1.5 elevado al cuadrado, eso me da 2.25, multiplicado por 1.5 elevado al cuadrado menos 3 menos 0 menos 0.75. Aquí es pura calculadora. 1.5 elevado al cuadrado menos 1, eso me da 1.25. Y 1.25 elevado al cuadrado me da 1.56. Vamos a lo importante. ¿Qué signo me va a salir? Ya es obvio que me va a dar negativo, ¿sí? Ya es obvio que aquí me va a dar negativo, porque el numerador es negativo. O sea, si multiplico esto, me va a dar negativo. Esto es lo que me interesa, no tanto el resultado. Ahora aquí podemos poner, ¿no? A ver, 2.25 multiplicado por menos 0.75 dividido entre 1.56, eso me da menos 1.08. 0.8. Listo. Entonces, lo importante de esto es lo siguiente, ¿sí? Lo importante de esto es lo siguiente, que la respuesta me ha dado negativa. Entonces, si aquí dio negativo y aquí da positivo, estamos en un mínimo. Vamos a ver, reemplacemos aquí el 2, aquí reemplazamos el 2 y aquí reemplazamos el 2. Bueno, y hacemos las operaciones pertinentes. Entonces aquí me va a dar 4, ¿no es cierto? Multiplicado por 2 al cuadrado 4 menos 3, 1. 2 al cuadrado 4, 4 menos 1, 3. 3 al cuadrado 9. Indudablemente aquí me va a dar positivo, confirmado de que es un mínimo. Ahora, 4 dividido entre 9, ¿no es cierto? A ver, aquí sería 2 al cuadrado 4 menos 1, 3 al cuadrado 9. Correcto. Eso me da 0.44. Lo importante, aquí me dio menos y aquí me dio más. Entonces, confirmado de que es un mínimo. Entonces, venimos acá y decimos, por lo tanto, existe un punto mínimo en, y copiamos esto. Aquí estamos haciendo para este de acá. Entonces, este punto crítico ya sé que es un mínimo. Ahí está. Listo. Entonces vengo acá, ¿no es cierto? Y le cambio esto. Punto mínimo. Confirmemos. Raíz de 3, 2.6 es un mínimo. Vamos a la tecnología.
Raíz de 3, 2.6, correcto, en su mínimo. Vean, C. Esto es lo que acabo de hacer ahorita. Raíz de 3, 2.6. Es un mínimo, porque está en bajada. Correcto. Efectivamente es un mínimo. Claro, la tecnología ya nos avisó, ¿no es cierto? Ya tenemos esta ayuda que nos colabora hartísimo en poder saber si estamos yendo bien o estamos yendo mal. Y claro, el otro tiene que darnos un máximo. Comprobemos que es un máximo. Menos 1.73, que es menos la raíz de 3, menos 2.6, es un máximo. Entonces venimos acá y tenemos que comprobar. Entonces aquí vamos a marcar este resultado, ¿no? Como una respuesta del ejercicio. Ahí está. Ahora acá vamos a analizar el otro punto, porque son tres que tengo que analizar. El otro punto es este, ¿no es cierto? Bueno, aprovechemos acá, porque prácticamente es lo mismo y para ganar tiempo, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar de copiar esto, porque solamente es cambiarle aquí menos la raíz de 3 menos 2.6. Esto es menos 1.73. Un valor que esté a la izquierda de menos 1.73 es pues menos 2. Y un valor que esté a la derecha de 1.73 negativo es pues menos 1.5. ¿No es cierto? Menos 1.5 está a la derecha y menos 2 está a la izquierda. Listo. Ahora es cuestión de reemplazar. Aquí tenemos que colocar menos 2. Acá también tenemos que colocar menos 2. Y aquí también tenemos que colocar menos 2. Menos 2 al cuadrado, eso me da 4. Menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 3, eso me da 1. Y aquí me va a dar, ¿no es cierto? Menos 2 al cuadrado, 4. 4 menos 1, 3. 3 al cuadrado, 9. Me da positivo. Ya sabíamos que eso iba a pasar porque la tecnología me avisó. Y 4 dividido entre 9 es 0.44. Entonces aquí yo ya tengo, ¿no es cierto?, el valor de el primer resultado. Aquí va a ser más, ¿no es cierto?, 0.44. Ok, en esta parte de acá. 0.44, pero con signo positivo. Perfecto. Ahora, acá vamos a reemplazar menos 1.5. Aquí también menos 1.5. Y lo mismo acá. Menos 1.5. Listo. Bueno, hagamos los cálculos. A ver, menos 1.5 al cuadrado va a ser positivo. Eso va a ser 2.25. Multiplicado por menos 1.5 al cuadrado es 2.25. Menos 3, menos 0.75. Ya no va a dar negativo. Entonces, de más a menos, efectivamente es un máximo. Entonces, menos 1.5 elevado al cuadrado es, ¿no es cierto? 2.25 menos 1, 1.25 al cuadrado, 1.56. Lo que importa es esto. La respuesta aquí es negativa. El resultado no nos interesa mucho. El signo es el que más nos va a interesar. Entonces, 2.25 multiplicado por menos 0.75 dividido entre 1.56 nos va a dar menos 1.08. Entonces existe un máximo en este punto.
Ahí está. Máximo. Perfecto. En menos la raíz de 3 menos 2.6. Bien, perfecto. Entonces ahí está, vean ustedes el cálculo del punto mínimo y del punto máximo de una función racional. Hemos calculado los puntos críticos, hemos calculado lo que se llama el punto máximo, el punto mínimo, el punto 00 es indefinido, y explicamos por qué, y con el apoyo de la tecnología hemos calculado los puntos mínimos y los puntos máximos y hemos comprobado que estamos yendo por buen camino. De acá entonces podemos hacer un cuarto paso, ¿no es cierto? Y en este cuarto paso vamos a colocar lo siguiente. Cuarto paso, cálculo de la gráfica de la función. Ok, vamos a hacer la gráfica de la función. Como ya tengo graficada en la tecnología, la voy a colocar acá directamente. Obviamente, en nuestras clases prácticas vamos a enseñar a graficar, ¿no? A mano y a lápiz. En nuestras clases virtuales vamos a usar la tecnología para apoyarnos en esta gráfica. Entonces, esta gráfica yo la voy a grabar. Para eso voy a compartir con ustedes aquí. Vamos a descargar la imagen, ¿cierto? Vamos a guardarla con análisis completo, ¿no? Para que recordemos con qué lo estamos guardando. Y nos vamos a nuestra hoja de cálculos y plasmamos aquí la gráfica. Indudablemente, aquí tengo guardadas las gráficas. Esta es perfecta. Ahí está. Claro, aquí, digamos, la tecnología nos lo está haciendo, ¿no? Pero cuando vayamos a las clases prácticas, se les va a enseñar cómo obtener estas gráficas en su cuaderno con la calculadora y, ¿no? Sin usar la tecnología. Indudablemente tienen que saber de las dos maneras, porque les vuelvo a repetir, cuando vayan a trabajar, no van a esperar que usted saque la hoja, saque una regla, saque un lápiz y grafique, ¿no? Los empresarios van a querer las gráficas inmediatamente. Por eso que es importante que sepan manejar algunos programas. Estamos en una era tecnológica y no lo podemos evitar. O sea, es casi obligatorio que un estudiante, un profesional, sepa manejar la tecnología hoy en día. Y bueno, con esto solo nos quedaría el último paso, que no es necesario poner quinto paso, sino que es el cálculo del dominio de imagen de la función. Entonces vamos a calcular el dominio de imagen de la función. Entonces, para calcular el dominio de imagen de la función, solo lo podemos calcular de la gráfica, porque no se puede despejar X de acá. Aprendimos en funciones que para calcular el dominio de imagen había que despejar X, pero de aquí no se puede despejar X. Entonces, ¿cómo lo calculo? Con la gráfica, ¿sí? Con la gráfica. Entonces, vean de que por esta gráfica, la que está en el centro, por esta gráfica, tenemos sombra desde menos hasta más infinito. Si esta gráfica no hubiese, entonces el dominio de imagen sería desde menos infinito hasta este punto, porque hasta ahí tengo sombra, y desde este punto hasta más infinito. Pero como está esta gráfica, entonces esta gráfica sombrea desde menos infinito, vean, va sombreando, sombreando, va sombreando, sigue sombreando hasta el más infinito. Entonces yo puedo decir que el dominio de imagen de esta función es todos los números reales. Dominio de imagen
de la función f de x igual a todos los números reales, que pueden escribirlo así, desde menos infinito hasta más infinito. Y listo, ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Perfecto. Entonces vamos a parar la grabación de la clase para ir a la ronda de consultas y preguntas. Y con esto estaríamos terminando nuestro análisis. Como siempre, mis estimados jóvenes, esperando de que esto haya sido entendible para ustedes, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas y hasta aquí sería la explicación práctica. Bien, mis estimados jóvenes, muchas gracias por su atención. Nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Que estén muy bien.